Mis amados, bienvenidos una vez más con otro estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la divinidad de Jesús. Vamos a poder estudiar y reconocer que Cristo es Dios. Hay algunas personas que no lo aceptan como Dios, que nada más lo aceptan como profeta. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de Jesús y vamos a ir a los versículos más esenciales. Ojalá tuviera el tiempo completo para darles todos los versículos que tiene la Escritura acerca de la divinidad de Jesús. Bueno, vamos a empezar con la primera parte y vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias, bendícenos. Y te pedimos que tu palabra, Señor, sea viva, eficaz y que pueda, Señor, dar fruto. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué a Jesús se le reconoce como Dios? O mejor dicho también, ¿por qué Jesús se dijo que era Dios? En el libro de San Juan capítulo 1 dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, 2 y 3 y 4. Entonces los versículos nos dicen que al principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y dice que además de eso, que todas las cosas fueron hechas por Él. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es creador. Nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo que Él era la vida, y la resurrección, que era la luz del mundo. De manera que Jesucristo es Dios, porque ningún ser creado puede crear. Y además de eso dice que estaba con Dios, y era Dios. En la siguiente pregunta que tenemos, es reconociéndolo el apóstol San Pablo como Dios. En el versículo Hebreos capítulo 8, versículo 1, versículo 8 dice: mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesucristo está en el trono de Dios, está sentado a la mano derecha del Padre, con poder y con gloria. De manera que la Escritura lo reconoce como Hijo y como Dios. Por eso Cristo se reconoce como Dios. Jesús debería ser reconocido por el hombre como Dios. En San Juan capítulo 20, 28 dice: entonces Tomás, respondiendo, díjole: Señor mío y Dios mío. Si nos acordamos de la historia de Tomás, cuando Jesús se apareció a los discípulos, Tomás no estaba ese día. 8 días después dice la Escritura que Jesús vino otra vez donde estaban los discípulos. Entonces ahí estaba Tomás. A Tomás le habían dicho que Jesús se había presentado. Y Tomás dijo que si no miraba a él, si no palpaba sus manos y el costado, él no creía que era Jesús. Y la Escritura dice que en ese momento, o 8 días después, Jesús vino a visitarlo. Dice que entró a través de la pared. Y entonces encontramos aquí que Tomás
se arrodilla para adorarle y le dice: Señor mío, Dios mío. Lo reconoció como Dios, porque ellos miraron la muerte de Jesús en la cruz, miraron dónde lo pusieron después de la muerte, el sepulcro, y muchos pensaron que no iban a resucitar. En ese caso estaba Tomás. Ahora Tomás era un creyente de que Jesús era Dios. Jesús se declara Hijo de Dios. A Jesús le costó la muerte por declararse Hijo de Dios. En el libro de Mateo capítulo 26, en el libro de San Mateo capítulo 26, 62 al 65, dice de esta manera: levantándose el pontífice, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el nombre viviente de Dios, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. El texto nos dice que Jesús callaba y el pontífice se vuelve a hablar y le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice se rasgó los vestidos diciendo: blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Muy bien. Jesús se declara Hijo de Dios, porque el pontífice le dice que en el nombre de Dios le diga si es el Hijo de Dios. Y no solamente Jesús le dice: tú lo has dicho, sino que me vas a ver sentado a la derecha del Padre, viniendo en gloria. Jesús se declara Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? Dios a ninguno de los ángeles le llamó hijo, sino solamente a Jesús. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios viviente. En el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: en el día del bautismo de Jesús, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán a la edad de 30 años. Dice la Escritura que Juan se resistía a bautizarlo, porque Juan era pecador y Jesús no era pecador. Y Juan, reconociendo a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día del bautismo, en el verso 16 del capítulo 3 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el 17 dice: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En el día del bautismo, el Padre reconoce a Jesús como su Hijo amado, y Dios se complacía en el Señor Jesucristo. Satanás pidió adoración,
Hemos visto que Jesús se merece el reconocimiento como Dios y Satanás pidió adoración. En San Mateo capítulo 4, verso 9 al 10, dice, el tentador, Satanás, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás ha buscado la adoración, por eso fue lanzado del cielo. Y aquí quería que Jesús lo adorara y le decía que le daba todo lo que había en el mundo. Y Jesús le dice que se fuera, que solamente a Dios iba a adorar. Iba a adorarlo a Él, por supuesto. ¿Puede el hombre adorar a los ángeles? A San Miguel, al niño de la guarda, a otros ángeles que usted conozca el nombre, ¿los puede el hombre adorar? Apocalipsis capítulo 22, 8 y 9 dice de esta manera: yo, Juan, soy el que ha oído y ha visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me puse para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Los ángeles de Dios no permiten la adoración. Y en este Juan el profeta, cuando se le presentó el ángel para hablar con él, dice la escritura que Juan se derribó al suelo en rodillas para adorarle. Y el ángel le dice que no, que se ponga de pie porque él es consiervo también con todos los que creen en Dios. Nada más adora a Dios, es lo que le dijo el ángel. ¿Puede adorarse a los apóstoles? A San Juan, a Santiago, a Timoteo, a Pablo. ¿Se les puede adorar? ¿Qué es la adoración? Aquí encontramos en dos ocasiones que es derribarse, arrodillarse. Algunos lo usan como encorvarse, agacharse. ¿Puede adorarse a los apóstoles? En el libro de los Hechos, capítulo 14, 14 al 15, dice de esta manera: como oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, gritando, dando voces, dice la escritura, o sea, gritando, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos. El contexto es que ellos habían estado predicando y sucedieron milagros. Entonces quisieron sacrificar animales y hacer una adoración para ellos, porque los calificaban como dioses. Y encontramos aquí que no aceptaron la adoración. En Hechos capítulo 10, 25-26 dice: y como Pedro entró a Cornelio, Cornelio salió a recibirle y se derribó a sus pies y lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, yo mismo soy hombre. Encontramos pues que ni aún Pedro permitió la adoración. Y muchos han dicho que Pedro es el primer apóstol, el primer papa. Y Pedro aquí no acepta la adoración de una persona a cual fue a visitar y a llevarle la palabra. No busques la adoración
el reconocimiento, busca a Dios y adórale a Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.